Amigas y amigos, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas Flores, como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Ángel Medina, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad en representación del Estado Bolívar y presidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. Saludos, Gregorio, y saludos a todos los que nos ven. Buenos días. Vamos a comenzar hablando acerca de lo sucedido en la Organización de Estados Americanos. Hubo una nueva votación por una resolución acerca de la situación de Venezuela y también acerca de las sanciones que ha impuesto el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos. ¿Cómo se puede medir la posición de la comunidad internacional en torno a nuestro país? Mira, el mundo no solamente está preocupado, sino que está ocupado de lo que sucede en Venezuela y ya se están dando reacciones más claras de muchas regiones, muchos organismos multilaterales y muchas naciones frente a lo que está sucediendo en Venezuela, que es una clara evidencia de violación al sistema democrático, de violación a los derechos humanos, de no respuesta a los ciudadanos, y eso tiene evidentemente una respuesta en el mundo. Creo que Venezuela, el gobierno, los que están en el poder, cada vez se están quedando más aislados frente al escenario internacional. Muestra evidente es lo que está sucediendo en la OEA, muestra evidente estas sanciones a funcionarios, no al país, eso es importante decirlo. El gobierno de los Estados Unidos ha sancionado a funcionarios porque presuntamente están cometiendo delitos o tienen delitos pendientes en la justicia norteamericana. Y eso es una clara evidencia de que el mundo y los organismos multilaterales están sumamente preocupados, sumamente ocupados de atender y de buscar una solución a la grave crisis que lamentablemente hoy está viviendo Venezuela. ¿Y en el Parlatino qué visión hay de la situación del país? Mira, en el Parlatino nosotros llevamos ya 2 años allí, siendo el presidente de la representación venezolana. Hemos ido a varias reuniones de junta directiva, hemos propuesto y planteado en varias oportunidades la situación que está viviendo Venezuela. El propio Parlamento Latinoamericano ha generado en 2 oportunidades declaraciones sobre el tema de Venezuela, rechazando el ataque a los parlamentarios, especialmente rechazando el ataque a la Asamblea Nacional, pero también promoviendo el diálogo y promoviendo el Parlamento Latinoamericano, como lo hicimos el año pasado, como un espacio para el diálogo. Incluso la sede de Panamá del Parlamento Latinoamericano se está ofreciendo también para que sea un escenario para que pueda ahí converger un diálogo o un acuerdo en función del país, y yo creo que esa es una labor que ha venido haciendo el Parlamento Latinoamericano desde hace 1 año y medio aproximadamente y que yo creo que va a seguir manteniendo esa línea de acción. 3 magistrados han sido aprehendidos por el SEBIN. ¿Qué medidas va a tomar la Asamblea Nacional? Mira, la Asamblea Nacional, la medida que tomó fue hacer cumplir la Constitución y hacer el nombramiento de estos magistrados. Lamentablemente estamos bajo un sistema que no permite el apego a la Constitución, no permite el pleno ejercicio de las competencias que están claramente establecidas de la Asamblea Nacional, que están claramente establecidas en la Constitución, y lo que estamos viendo es esta persecución sin ningún sentido, congelamiento de cuentas, persecución, el intento de amedrentamiento contra magistrados, que el único delito que han cometido es tener un récord impecable para poder ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo que eso tenemos que rechazarlo todos los venezolanos, porque es un poco como que rechazar la ley, rechazar la Constitución. Lo que está haciendo el gobierno es rechazar una manera, un esquema para construir más y mejor democracia en este país. ¿Y cómo evaluar el panorama comercial del país de aquí en adelante? Mira, lamentablemente es que no hay nada que evaluar porque no tenemos nada claro. Una de las principales peticiones que hemos hecho a lo largo de estos más de 110 días, todo el país, o una mayoría contundente de los venezolanos, es pedir precisamente un cronograma electoral que hoy no está claro para nadie. Hoy nos expropiaron la posibilidad de un referéndum revocatorio, nos expropiaron las elecciones de gobernador, hoy no sabemos ciencia cierta cuándo serán las elecciones de alcaldes, y hoy también pretenden expropiarnos en toda su magnitud el derecho al voto de cada uno de los venezolanos, que es lo que nosotros hemos estado diciendo, que es una aberración, que es un acto inconstitucional y que es un acto antidemocrático, ese no permitir a los venezolanos que seamos nosotros los que decidamos el camino del futuro de la nación. Nuestra lucha es porque tú, porque yo, porque tú, Gregorio, porque todos podamos decidir, y esa decisión está en nuestro voto. Pero ese voto tiene que ser la clave fundamental del cambio del país. Lamentablemente, quienes están en el poder niegan esa posibilidad de que tú, yo, todos libremente podamos decidir. Y esa negación, evidentemente, es una clara advertencia de que la democracia en este país poco existe. Las elecciones para gobernadores están pautadas para el mes de diciembre, pero la rectora del CNE, Socorro Hernández, dijo que dependen de lo que se decide en la Asamblea Nacional Constituyente. De darse las elecciones de gobernadores, ¿participará la oposición? Mira, nosotros volvemos a ser muy claros. Este proceso fraudulento de Asamblea Nacional Constituyente tiene que cesar.
este proceso y es nuevamente el llamado que le hacemos a quienes están en el poder. La constituyente no resuelve los problemas del país. La constituyente, muy por el contrario, agrava el problema y la crisis política que vivimos los venezolanos. La constituyente, muy por el contrario, niega cualquier posibilidad de ejercicio de derechos plenos a los ciudadanos de Venezuela. Así que nosotros, esperemos que hoy, a esta hora, ya tengamos un país donde no exista constituyente y exista un cronograma electoral, exista un canal humanitario para medicamentos y alimentos, exista un reconocimiento pleno a un poder que fue electo por más de 14 millones de venezolanos, como es la Asamblea Nacional, y exista la posibilidad de que no exista más presos políticos en este país. De eso se trata. Empezar a arrancar a resolver los problemas del país no pasa por una discusión de quitar al adversario político, de disolver a quienes representamos hoy la alternativa democrática mayoritaria de este país. Pasa por entender que hay un cambio que se necesita en este país y que hay unos problemas que necesitan resolverse y que eso, ni la constituyente, ni el planteamiento que está haciendo el gobierno, los va a resolver. ¿Y cuál es la principal crítica a la Asamblea Nacional Constituyente, más allá de lo que han dicho que es fraudulenta? Mira, que es fraudulenta porque a nosotros nadie nos preguntó si queríamos o no una constituyente. Aquí se volaron el espacio donde tenía que haber un referéndum consultivo para preguntar a los venezolanos cómo, si querían o no, y cómo se iba a dar ese proceso constituyente. Es fraudulento porque niega el principio de un voto a una persona. Es fraudulento porque niega el principio de la base poblacional para la ejecución del voto. Es decir, un ciudadano que vive en Caracas, su voto vale 7 o 15 o 20 veces menos que el ciudadano que vota en Socopó, sin discriminar. Precisamente por eso es la base poblacional. Y es fraudulenta porque además pretende utilizar un mecanismo que está en la Constitución para troche y moche imponer a los venezolanos la liquidación de todo el que piense distinto a quienes están en el poder. Y eso, indudablemente, un país no lo va a aceptar. Y eso, indudablemente, una nación que cree fervientemente en la democracia y cree fervientemente en el uso de sus derechos constitucionales para el cambio del país, no lo va a permitir, y eso es lo que ha venido pasando a lo largo de más de 110 días, repito. Esto no es una historia que comenzó ayer, es una historia que lleva más de 3 meses en todo el país y que ha costado un saldo muy lamentable para todos los venezolanos, muy duro para todos los que creemos y pensamos distinto a los pocos que están hoy en el poder, pero que estamos convencidos de que la lucha mancomunada, la lucha unida y en creencia concreta de nuestros valores y nuestros derechos democráticos constitucionales es la forma más fácil y más segura de poder avanzar en un cambio necesario, urgente y posible en este país. Este fin de semana es crucial para el país con la realización de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Hacia dónde va ahora la agenda de la oposición? Mira, la agenda de la oposición se transforma en la agenda de parar precisamente esta Asamblea Nacional Constituyente. El mundo lo ha dicho, los distintos actores disidentes, incluso del poder, se lo han dicho. Nosotros se lo hemos dicho, el país mayoritariamente se lo ha dicho. Esta constituyente es el peor error que han podido inventarse en los últimos 7 meses los que están en el poder. Así que esta constituyente no tiene ningún sentido, ni lo va a tener en el mediano plazo. Nuestra lucha sigue siendo la construcción de una democracia y la construcción de la defensa de los derechos que están previstos en la Constitución, que son los derechos de cada uno de nosotros para poder decidir. Nosotros seguimos avanzando en la necesidad de que aquí se produzca un cambio de modelo y que se produzca un cambio que permita avanzar en las 4 vías que anteriormente te dije. Canal humanitario de medicamentos y alimentos, un programa electoral, la representación clara y vigente de la Asamblea Nacional con todas sus competencias y la eliminación de los presos políticos como los 4 puntos de partida para avanzar en la construcción de una Venezuela distinta. Nos queda un minuto. ¿A qué escenario se enfrentan los venezolanos después del 30 de julio? Al mismo, pero peor. Es decir, al mismo escenario de desabastecimiento, de inflación, de escasez, de falla de servicios públicos, de falta de inversión pública, de no producción nacional. Son los mismos escenarios que hemos vivido en los últimos 7 años. Es la misma crisis, pero cada día más agravada. Es la misma crisis, pero cada día con mayores problemas y siéndose más estructural. Es la misma crisis que nos ha llevado al punto de reclamar lo que estamos reclamando hoy, que es un cambio necesario de este país donde usted, yo, tú, Gregorio, todos los que estemos aquí, podamos decidir el futuro de la nación. No existe un cambio que sea posible, viable, sostenible en el tiempo, si no participa la mayoría de los venezolanos. Y esta Asamblea Nacional Constituyente, este fraude, no lo es. Por eso es que queremos ir a un programa, a un modelo y a un esquema donde sea usted el que decida, donde sea yo el que decida, donde seamos todos los que decidamos. Diputado, gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias a ti. Nos acompañó Ángel Medina, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad en Representación del Estado Bolívar y presidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela. Amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista al Amanecer. En minutos nada más, primer contacto y luego a las 6:30 de la mañana, emisión matutina de su noticiero Venevisión. Feliz día para todos.